Existen hombres que se despiertan sintiendo una confirmación silenciosa en su cuerpo. Es una presencia fisiológica que no necesita ser convocada, simplemente está ahí. Una señal automática de que los sistemas internos funcionan con una fiabilidad tranquila. Para ellos, la mañana comienza con una sensación de normalidad, una continuidad biológica que no requiere atención ni análisis. Y luego están otros hombres. Hombres que se despiertan en un silencio corporal absoluto. La primera consciencia del día es la de una ausencia, un vacío donde antes había una respuesta. No hay dolor, no hay una alarma evidente, pero la falta de esa señal matutina se siente como un veredicto que se emite antes incluso de abrir los ojos por completo. Esta imprevisibilidad es lo que genera una ansiedad sorda y persistente. No es el hecho de que el sistema falle siempre, sino que falla a veces, sin un patrón claro. Un martes el cuerpo responde con normalidad, y esa esperanza renace, la sensación de que todo ha vuelto a su cauce. Pero el jueves, sin motivo aparente, el silencio regresa. Este ciclo de esperanza y decepción es agotador. Cada mañana se convierte en un microjuicio involuntario, un chequeo corporal que determina el estado de ánimo y la autoconfianza para el resto del día. La incertidumbre se convierte en el verdadero enemigo, una forma de anarquía fisiológica que hace que los consejos genéricos sobre relajarse o simplemente no pensar en ello parezcan superficiales e inútiles. La diferencia entre estos dos estados, entre la fiabilidad y la anarquía, no es una cuestión de suerte, de fuerza de voluntad o de ser mejor o peor. Tampoco es, como muchos creen, un veredicto inapelable de la edad. Existe una razón mecánica y precisa que explica por qué un sistema que antes era automático de repente se vuelve caprichoso. Hay una diferencia fundamental en el funcionamiento interno nocturno de un cuerpo y otro, una pieza del puzzle que permanece oculta y que es la clave de todo. No es un fallo de su identidad, sino la desregulación de un mecanismo concreto. ¿Reconoce usted esa sensación de incertidumbre al despertar, ese chequeo silencioso que define el comienzo de su día? Esa sensación de estar solo con un secreto es quizás la parte más pesada de esta experiencia. Usted puede sentir que es el único hombre en el mundo que libra esta batalla silenciosa cada mañana, que su cuerpo le está presentando un desafío único e intransferible. Este aislamiento autoimpuesto se alimenta de la idea de que lo que le ocurre es un fallo de carácter o una debilidad personal. Le aseguro, desde la más absoluta certeza clínica, que no es así. La historia que usted vive en la intimidad de su mente, ese diálogo interno de duda y frustración, es una de las narrativas más comunes que escucho en mi consulta. La vergüenza prospera en el silencio, pero la realidad es que comparte esta carga con miles de hombres que se sienten exactamente igual. Esta incertidumbre fisiológica a menudo se traduce en una distancia emocional dentro de la pareja. Una distancia que no nace de la falta de amor, sino del miedo. El temor a no responder, a generar un momento de incomodidad o decepción, le lleva a evitar la intimidad de forma preventiva. Puede que se encuentre fingiendo cansancio o iniciando menos el contacto, no porque no desee a su pareja, sino porque intenta protegerla y protegerse a sí mismo del posible veredicto de su propio cuerpo. Este comportamiento evasivo es una estrategia de supervivencia emocional, una forma de controlar una situación que se siente incontrolable. Es una reacción profundamente humana ante una anarquía biológica que le hace sentir poco fiable, incluso para sí mismo. Vivir con esta dualidad es agotador. Por fuera, usted mantiene una fachada de normalidad, de control y capacidad, la misma que ha proyectado durante toda su vida. Por dentro, sin embargo, existe un estado de hipervigilancia constante, un escuchar permanente a su cuerpo en busca de señales que confirmen que todo sigue funcionando. Esta monitorización interna consume una enorme cantidad de energía mental y emocional, generando una ansiedad de fondo que tiñe todas las demás áreas de su vida. Cargar con este peso en soledad, creyendo que es un problema exclusivamente suyo, es una carga innecesaria. Entender que este patrón de sufrimiento silencioso es una experiencia compartida es el primer paso para poder abordarlo desde la calma y la estrategia, no desde el pánico. Es muy probable que usted haya intentado dar sentido a esta situación con las explicaciones más comunes. La primera y más frecuente es simplemente la edad. Parece una respuesta lógica y definitiva. El cuerpo cambia con los años y ciertas funciones pierden su vigor juvenil. Sin embargo, esta explicación, aunque cómoda, es fundamentalmente incompleta. No responde a la pregunta que realmente le inquieta, la inconsistencia. Si fuera un problema exclusivo de la edad, el declive sería lineal,
predecible y constante. No explicaría por qué un día su cuerpo responde con normalidad y otro, sin previo aviso, no lo hace. La edad es el escenario donde ocurre la obra, pero no es el guión que dicta los actos de cada noche. Es una verdad perezosa que invita a la resignación, no a la comprensión. Quizás también ha considerado que la causa es hormonal, una caída en los niveles de testosterona. De nuevo, es una línea de pensamiento razonable, ya que esta hormona juega un papel en la fisiología masculina. Pero la realidad clínica es más compleja. He tratado a innumerables hombres que experimentan exactamente esta anarquía nocturna, y cuyos análisis de testosterona se encuentran en un rango perfectamente saludable para su edad. Además, al igual que con la edad, los niveles hormonales no sufren fluctuaciones tan dramáticas de una noche para otra. No pueden explicar por qué el sistema funciona un martes y falla un jueves. Pensar que una simple analítica hormonal contiene toda la respuesta es mirar solo una esquina de un mapa mucho más grande, ignorando el resto del territorio. Y por último, está la explicación psicológica. El estrés, la ansiedad, la presión por rendir. Le habrán dicho que se relaje, que no piense en ello. Aquí es donde la confusión se vuelve más profunda, porque esta explicación choca directamente con su experiencia. El fenómeno del que hablamos sucede mientras usted duerme, en un estado de inconsciencia. La pregunta que lógicamente se hace es, ¿cómo puedo estar ansioso o estresado si ni siquiera estoy despierto? Esta aparente contradicción le hace sentir que el problema es suyo, un fallo mental que no sabe controlar. Pero este proceso es automático, no voluntario. La incapacidad de la psicología para explicar este evento nocturno es la señal más clara de que estamos buscando la respuesta en el lugar equivocado. La edad, las hormonas, el estrés, son piezas sueltas de un rompecabezas que, por sí solas, no forman una imagen coherente. La razón de su frustración es que ha estado intentando resolver un problema mecánico con explicaciones parciales. La verdad es que su cuerpo posee un sistema automático diseñado específicamente para la calibración y el mantenimiento de la función eréctil. Piense en ello como el sistema de mantenimiento nocturno. Es un proceso que se activa durante el sueño profundo, de forma totalmente involuntaria, para asegurar que toda la maquinaria fisiológica se mantiene en perfecto estado de funcionamiento. Este sistema no depende de su voluntad consciente ni de sus pensamientos. Es una función biológica tan fundamental como la respiración o la digestión, pero que puede desregularse. Este sistema de mantenimiento se apoya, en primer lugar, en la calidad de la infraestructura física. Podemos llamar a esta primera pieza las tuberías, que representan su sistema vascular. Para que la sangre pueda fluir de manera eficiente y llenar los cuerpos cavernosos, los vasos sanguíneos deben estar flexibles, limpios y receptivos. Una salud vascular comprometida, a menudo por factores relacionados con el estilo de vida, puede ciertamente dificultar el proceso. Es una explicación lógica y tangible. Sin embargo, esto solo responde a una parte de la pregunta. Unas tuberías en perfecto estado no sirven de nada si nadie abre el grifo. La verdadera cuestión no es solo si las tuberías están bien, sino qué o quién da la orden automática para que se llenen durante la noche. Aquí es donde entramos en el corazón del mecanismo. La orden no proviene de su mente consciente, sino de lo que llamaremos el interruptor central, su sistema nervioso autónomo. Este sistema tiene dos modos principales, el modo de alerta y lucha, simpático, y el modo de descanso y reparación, parasimpático. El sistema de mantenimiento nocturno solo puede activarse cuando el interruptor está firmemente en la posición de reparación. Es una condición no negociable. La inconsistencia que usted experimenta no es un capricho, sino el reflejo directo de en qué posición se encuentra ese interruptor noche tras noche. Si esta nueva forma de entender su cuerpo le aporta una primera sensación de claridad, le invito a seguir explorando este mapa conmigo. Piense en un día particularmente tenso en el trabajo o una discusión familiar que le dejó con una sensación de nudo en el estómago. Usted conoce esa corriente de tensión interna, esa incapacidad para relajarse por completo, incluso horas después. Ahora imagine esa misma corriente, pero a un nivel mucho más sutil, manteniéndose activa mientras duerme. Ese es su interruptor central atascado en el modo de alerta. No es una ansiedad consciente, sino un residuo fisiológico del estrés diurno que impide que su sistema nervioso bascule por completo al modo de reparación. El cuerpo no distingue la fuente del estrés, simplemente obedece la señal de alerta. Y cuando esa señal está activa, por muy leve que sea,
el sistema de mantenimiento nocturno no recibe la autorización para iniciarse. Ahora recordemos la infraestructura, las tuberías. Usted ha experimentado días en los que se siente físicamente más ligero y ágil, y otros en los que una comida pesada o la inactividad le hacen sentir lento, casi congestionado. Esta sensación no es una mera impresión, es el reflejo del estado de su sistema circulatorio. Cuando sus vasos sanguíneos están flexibles y libres de inflamación, la sangre fluye sin esfuerzo. Pero ciertos alimentos, la falta de hidratación o el sedentarismo pueden volverlos más rígidos y menos receptivos. Esta condición, noche tras noche, es como pedirle a un sistema de riego que funcione con tuberías parcialmente obstruidas. Aunque se den a orden de abrir el paso, el flujo será deficiente, irregular e impredecible, creando exactamente esa inconsistencia que tanto le desconcierta. Ahora unamos estas dos piezas en una experiencia que probablemente reconocerá. Una noche en la que cena tarde, toma un par de copas de vino y duerme de forma interrumpida. Esa combinación es un ejemplo perfecto de cómo se sabotea el sistema. El halcón y la digestión pesada mantienen a su sistema nervioso en un estado de trabajo, no de reparación, bloqueando el interruptor central en alerta. Al mismo tiempo, estos factores pueden generar una leve inflamación sistémica, afectando la flexibilidad de las tuberías. El resultado es que, a la mañana siguiente, el silencio corporal es casi una certeza. No es un fallo de su masculinidad, sino la consecuencia bioquímica predecible de las condiciones que usted, sin saberlo, creó la noche anterior. Esta conexión entre sus acciones y la respuesta de su cuerpo es fundamental. La frustración que sienta al despertar no es una debilidad psicológica, es una reacción biológica legítima. Cuando el interruptor central permanece en modo alerta, su cuerpo sigue produciendo niveles bajos, pero constantes de hormonas del estrés, como el cortisol. Esta química interna es el antagonista directo del proceso de mantenimiento nocturno. El cortisol, en esencia, le dice a su sistema vascular que permanezca contraído y vigilante, no que se relaje y se llene. Por lo tanto, esa sensación de anarquía no es aleatoria. Es el resultado de una batalla química que ocurre en su interior, una batalla en la que el modo de reparación no logra imponerse al estado de alerta persistente. La buena noticia es que usted tiene una influencia directa y medible sobre ese interruptor central. Piense en la última hora de su día, justo antes de dormir. Esa hora es un campo de batalla bioquímico que determina en gran medida la posición del interruptor durante la noche. Si esa hora se dedica a actividades que activan el estado de alerta, como revisar correos electrónicos de trabajo, ver noticias de alta tensión o discutir temas complejos, usted está enviando una señal inequívoca a su sistema nervioso para que permanezca vigilante. Por el contrario, si esa misma hora se dedica a una actividad tranquila, como leer algo sin relación con sus preocupaciones o escuchar música suave, está creando activamente las condiciones químicas que facilitan la transición al modo de reparación. De la misma manera, usted ejerce una influencia constante sobre la calidad de sus tuberías. No se trata de seguir una dieta restrictiva, sino de comprender que cada comida es un mensaje para su sistema vascular. Los alimentos ricos en azúcares refinados y grasas procesadas tienden a generar un estado de inflamación de bajo grado que vuelve sus vasos sanguíneos más rígidos y menos receptivos. Por otro lado, alimentos como las verduras de hoja verde, los frutos secos o el pescado azul aportan los componentes que su cuerpo utiliza para mantener la elasticidad y la salud del endotelio, la capa interna de sus arterias. Una tubería flexible y limpia es mucho más eficiente a la hora de responder a la señal de llenado, por sutil que ésta sea. Ahora imagine el poder combinado de estos pequeños ajustes. Un día en el que, en lugar de una cena copiosa y tardía, opta por una más ligera y temprana, seguido de una hora de desconexión digital antes de acostarse. Con estas dos simples acciones, usted está trabajando en ambos frentes simultáneamente. Por un lado, reduce la carga digestiva y la inflamación, mejorando el estado de las tuberías. Por otro, le está dando permiso explícito a su interruptor central para que abandone el modo de alerta y se instale cómodamente en el de reparación. No es un acto de magia, es una estrategia fisiológica. Está creando, de forma consciente, el entorno interno óptimo para que el sistema de mantenimiento nocturno pueda hacer su trabajo sin interferencias. Este enfoque no busca resultados inmediatos ni milagrosos, sino restaurar una coherencia biológica. El objetivo no es forzar una respuesta, sino eliminar los obstáculos que usted, sin saberlo, ha estado colocando en el camino de un proceso automático de su cuerpo.
El primer paso no es cambiarlo todo, sino simplemente observar. Empezar a notar la conexión entre cómo termina su día y cómo se siente su cuerpo por la mañana. Prestar atención a la diferencia entre una noche de sueño profundo y una interrumpida. La autoconciencia es la herramienta más poderosa que tiene para empezar a descifrar el lenguaje de su propia fisiología. ¿Qué ha reconocido en esta descripción de su día a día? ¿Qué pequeñas conexiones podría empezar a observar a partir de ahora? Es fundamental que usted entienda el alcance y los límites de este enfoque. Las estrategias que hemos comentado para influir en su interruptor central y en sus tuberías son extraordinariamente potentes para restaurar la regulación de un sistema que es, en esencia, sano. Sin embargo, no son un sustituto de una evaluación médica si existen ciertas señales de alarma. Si esta inconsistencia nocturna se acompaña de otros síntomas, como dolor, una curvatura en el pene que antes no existía, o cambios significativos en la función urinaria, es imperativo no atribuirlo todo al estilo de vida. Estos pueden ser indicadores de condiciones subyacentes que requieren un diagnóstico preciso. La autogestión es una herramienta de poder, pero la prudencia es la base de una salud responsable. La eficacia de estos ajustes en el estilo de vida depende de que la infraestructura básica de su cuerpo esté intacta. Piensa en ello de esta manera. Si a pesar de aplicar diligentemente cambios en su rutina nocturna y en su alimentación durante un periodo de tiempo razonable, digamos, varias semanas, usted no observa absolutamente ninguna variación, y el silencio corporal es total y constante, la situación podría ser diferente. Del mismo modo, si la aparición del problema fue extremadamente súbita, casi de un día para otro, y puede relacionarla con una lesión, una cirugía pélvica o el inicio de una nueva medicación, es crucial buscar una opinión profesional. Estos escenarios sugieren un evento causal específico en lugar de una desregulación gradual. Acudir a una consulta médica no debe verse como una derrota, sino como el paso más inteligente para obtener un mapa completo y preciso de su situación. El objetivo es descartar cualquier factor estructural o condición médica subyacente que pueda estar interfiriendo con el sistema de mantenimiento nocturno. Una evaluación profesional puede confirmar, por ejemplo, que su salud cardiovascular es óptima o que no existen problemas neurológicos. Esta confirmación es, en sí misma, una herramienta terapéutica muy poderosa. Saber con certeza que la maquinaria está en buen estado puede reducir drásticamente la ansiedad de fondo, ayudando así a que su interruptor central encuentre con más facilidad el camino hacia el modo de reparación y descanso que tanto necesita. Ahora podemos unir todas las piezas y responder a la pregunta que nos trajo hasta aquí. La diferencia fundamental entre un hombre cuyo sistema de mantenimiento nocturno funciona con fiabilidad y otro en el que se ha vuelto impredecible no es su edad, su virilidad o sus niveles de testosterona. La diferencia es la capacidad de su sistema nervioso para activar el modo parasimpático de reparación durante las fases de sueño profundo. Es un interruptor biológico. Unos hombres, a través de sus hábitos, mantienen ese interruptor en la posición correcta noche tras noche. Otros, sin saberlo, a causa del estrés crónico, una mala higiene del sueño o una inflamación de bajo grado, lo dejan bloqueado en el modo de alerta, impidiendo que se envíe la señal química que abre las tuberías. Piense en su sistema nervioso autónomo como el director de una orquesta. Las tuberías, su sistema vascular, son los músicos. Pueden ser los mejores del mundo, con los instrumentos más afinados, pero si el director no da la señal de empezar, permanecerán en silencio. La inconsistencia que usted vive no significa que los músicos hayan olvidado cómo tocar, sino que el director está distraído, ocupado atendiendo a otras señales de alarma que usted mismo, sin intención, ha generado durante el día. La diferencia, por tanto, no está en la calidad de los instrumentos, sino en la autoridad y la calma del director para dar la orden precisa en el momento adecuado. Y la buena noticia es que usted tiene una influencia directa sobre el estado de ánimo de ese director. Su cuerpo no está roto, está desregulado. No es un veredicto sobre su identidad, sino una respuesta lógica de su fisiología al entorno que le proporciona. El pánico y la vergüenza nacen de la confusión, pero usted ahora tiene un mapa. Tiene claridad. El camino a seguir ya no es de ansiedad, sino de estrategia consciente. El primer paso es tratarse a sí mismo con esta nueva comprensión, observando su cuerpo no como un adversario, sino como un sistema que le está comunicando sus necesidades. A partir de esta calma y de este conocimiento, usted puede empezar a tomar las decisiones informadas y responsables que su salud y su tranquilidad merecen.
Ese es el verdadero retorno al control.